Bien, buenas noches con todos. Agradezco la invitación que me cursó Lex Academy Perú sobre la temática referente a compartir en este curso de especialización en Derecho Penal, Civil, Constitucional y Familia. Y para el presente, especificar algunos puntos en común sobre el acto jurídico. Para ello, vamos a comenzar el análisis correspondiente con un- una parte práctica que sería analizar, por ejemplo, algunos anexos para considerar cómo es que se pueden venir desarrollando los procesos, al menos en un ejemplo, de nulidad de acto jurídico y viendo la correspondencia, qué es lo que se necesita para que un acto jurídico sea lícito y la ausencia de estos pueden devenir en acto jurídico nulo o anulable. Entonces, viendo un ejemplo, tenemos una carta de compra-venta en donde tenemos, como ustedes pueden percibir, si bien es cierto, es un acto público, por lo tanto no hay problema en que pueda ser visualizado para ejemplos. Tenemos la firma de la presunta vendedora y la firma del presunto comprador. Este acto se realizó en un distrito, en un centro poblado, por lo tanto está el presunto juez de paz. Hablamos de presuntos porque estamos refiriendo que el acto jurídico es nulo o qué es lo que se necesita para que el acto jurídico sea lícito. Entonces, presuntamente tenemos la figura clásica, manifestación de voluntades, capacidad correspondiente de ambos, el fin lícito, el objeto jurídicamente posible y la forma, en este caso, escrita de acuerdo a los parámetros de la ley. Por lo tanto, aparentemente, esta carta de compra-venta cumple con los estándares referidos en el artículo 140 de nuestro Código Civil para que un acto jurídico sea lícito. Pero vamos a ver nosotros el informe pericial grafotécnico. Este es uno de los medios probatorios que nos va a determinar si el documento es realmente válido, es lícito, nulo. Las vamos a ir obviando las partes correspondientes a las formalidades de una pericia grafotécnica, pero nosotros al final vamos a determinar justamente, démonos cuenta que estamos viendo que no existe similitud en las firmas de por ejemplo, de la presunta vendedora. Por lo tanto, existió realmente manifestación de voluntad. Aún más, existen algunas determinaciones que indican variación en las firmas tanto de cotejo como en la dubitada y que indican claramente de que el documento es fraudulento y por lo tanto al ser fraudulento es nulo per se porque el objeto es ilícito, toda vez de que se está pretendiendo adquirir un bien ajeno. Por lo tanto, vemos también, hemos visto ya simplemente las firmas de las muestras de cotejo de la vendedora con la muestra dubitada de la misma vendedora que había disparidad. Ahora vemos en la del presunto comprador que también no existen similitudes. Por lo tanto, estamos ante un documento que no cumple con los parámetros establecidos en el artículo 140. Aún más, nos damos cuenta que la forma, ustedes pueden ver, la forma ancha con las terminaciones correspondientes de la firma, tanto de la dubitada como la de cotejo, indican claramente de que estamos ante firmas falsificadas. Por lo tanto, el documento es nulo per se. Aún más, no solamente en la firma de la presunta vendedora, no solamente en la firma del presunto comprador, sino aún más notorio en la firma del presunto juez de paz que
firmo el documento. Por lo tanto, obviamente estamos ya acreditados a simple vista ante un documento nulo per se. Pero vamos a las conclusiones. Y las conclusiones de la pericia nos indican que el documento es fraudulento, porque nos indican que la firma de la presunta vendedora no presenta las características de provenir del puño gráfico de su titular. Del comprador igual no presenta las características y del presunto juez de paz tampoco. Por lo tanto, se aclara de que el documento es fraudulento. Como ustedes pueden ver, ¿por qué se concluye de que las tres firmas no corresponden al puño gráfico? Por lo tanto, el documento es fraudulento y ahí se indican la forma en la que se demuestra el análisis fraudulento de las firmas, tanto de la vendedora, del presunto comprador y del presunto juez de paz. Entonces nos damos cuenta, vemos que el documento que hemos señalado en un inicio de modelo de la carta de compraventa es fraudulento, porque aunque aparenta manifestación de voluntad de las partes contractuales y un fin aparentemente lícito con la formalidad escrita de ley y una expresa capacidad de ambas partes contractuales, nos hemos dado cuenta que según nuestra pericia grafotécnica, los documentos de las firmas de tal documento son nulos, por lo tanto son falsificados. Por lo tanto, estamos acreditando de que este acto debe ser declarado nulo por una resolución judicial. Aún más, si nos vamos a que la presunta vendedora, porque nos vamos a la carta de compra-venta, y en la carta de compra-venta se ve, por ejemplo, que se realizó en el año 2001. Muy bien. Y hemos visto que la presunta vendedora ha firmado solamente ella. El comprador es otro el que ha firmado, pero nos vamos a dar cuenta que existe un acta, una partida de matrimonio. Y en esta partida de matrimonio, la presunta vendedora había estado casada, por lo tanto nos vamos al octavo pleno casatorio civil que indica claramente que ante la ausencia de la firma, del conocimiento o de la manifestación de voluntad de una de las partes cuando existe sociedad de gananciales, obviamente el acto jurídico es nulo, de acuerdo al octavo pleno casatorio. Entonces estamos viendo que se suma ante las firmas falsificadas también el documento no solamente es falsificado, sino que tampoco cumple con los parámetros establecidos para una compraventa de un bien de la sociedad de gananciales. En todo caso, estaríamos ante la tipificación de lo decretado en el precedente del Pleno Casatorio Civil octavo. Y nos damos cuenta que el esposo, el cónyuge de la presunta vendedora, ha fallecido en el año 2017. Por lo tanto, debió haber tenido conocimiento y no solamente debió haber tenido conocimiento, sino que debió también haber firmado el presunto acto de compra-venta. Y bueno, la carta de defunción es del año de la presunta vendedora del año 2020, lo que indica que el presunto vendedor, comprador, está falsificando los documentos. Entonces nos podemos dar cuenta de que el acto jurídico que hemos visto aparentemente no cumple con los estándares establecidos en el artículo 140 de nuestro Código Civil. Por lo tanto, estamos ante un acto jurídico nulo per se y necesitamos por ley que sea declarado nulo. Ahora sí, con esas prerrogativas vamos a nuestras diapositivas para mejor entender de lo que vamos a hablar de manera sintética. Vemos que el acto jurídico es un hecho humano. No vamos a ahondar en los detalles de qué es un hecho humano, cuál es la diferencia con el hecho humano, porque nos damos cuenta de que estamos desde las generalidades
hacia las particularidades. Los actos jurídicos son las especificaciones de las generalidades. Todo acto jurídico es un hecho humano, pero no todo hecho humano es un acto jurídico. Por lo tanto, no vamos a ahondar en la diferencia porque la diferencia es clara. Estamos en género y especie, en particularidad y generalidad. El acto jurídico es la particularidad. Entonces, el acto jurídico es el hecho humano voluntario. Aquí habrá que hacer la diferencia en cuando existe un acto jurídico voluntario. Nos dice la norma, la manifestación de voluntad de dos o más o de las partes. Nos habla en plural, pero podemos tener un acto jurídico unilateral, podemos tener un acto jurídico bilateral y también en casos extremos que son novedosos para nuestra figura, al menos jurídica nacional, los actos jurídicos que no son ni unilaterales ni bilaterales, sino plurilaterales. ¿Por qué? Acá estamos ahondando ya en temas de negociación de actos jurídicos virtuales. Y estos ya se acreditan de otra forma que tienen su trascendencia, al menos no en competencia todavía en nuestra jurisdicción, porque no tenemos legislación correspondiente sobre los actos jurídicos plurilaterales, pero calzan claramente dentro de la doctrina para tomar conocimiento de la diferencia entre ellos. Y que lo que está destinada a esta manifestación de voluntad es justamente a producir efectos jurídicos. Entonces, el objeto de un acto jurídico es crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por eso es que hablamos de actos jurídicos unilaterales y bilaterales. Unilaterales, no porque sea una la persona que va a realizar el acto jurídico, sino que, por ejemplo, estamos viendo cuando existen personas jurídicas, una agrupación, una sociedad que está integrada por varios miembros, pero que como persona jurídica tiene una sola representatividad. Entonces ahí, en todo lo concerniente al derecho societario, estamos hablando de actos jurídicos unilaterales. Y en el campo civil, fuera de lo societario, estamos hablando de actos jurídicos bilaterales. En otros términos, el acto jurídico es la manifestación de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos que el ordenamiento reconoce y tutela. Pero acá hay que ver justamente en esos estándares que el artículo 140 del Código Civil o aquellos requisitos que nos solicita para determinar si este acto jurídico es lícito o ilícito. En este caso, nulo en caso no fuese lícito. Entonces ya tenemos, de hecho, conocimiento que los caracteres son cuatro. Es un hecho, un acto humano, todo acto jurídico. Es un acto voluntario, se necesita la manifestación expresa de las partes. Acá hay que también tener correlación en que es más fácil acreditar la manifestación de voluntad cuando existe, por ejemplo, un documento escrito, a diferencia de poder demostrar la manifestación de voluntad cuando el acto voluntario es de manera oral y no escrita. También es un acto lícito. Recordemos que uno de los requisitos para que el acto jurídico sea existente es justamente que el fin sea lícito y tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos. No vamos a ahondar en los caracteres porque son clásicos y ya por lo menos tenemos la noción en lo que hemos analizado dentro de los anexos correspondientes. Vamos a pasar automáticamente a la clasificación del acto jurídico. Y tenemos que existen actos jurídicos unilaterales. Y este se forma con la sola manifestación de voluntad de una parte constituida por un solo sujeto. Por ejemplo, tenemos el otorgamiento de un testamento, sí. Tenemos también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho sucesorio, testamentos, donaciones. También tenemos
la manifestación de un anticipo de legítima, entre otros, donde solamente se determina la sola voluntad del testador. Pero también tenemos de varios sujetos, como es justamente lo que acabábamos de decir, dentro de un directorio, una junta directiva que conforman una persona jurídica, y esta es justamente como persona jurídica la manifestación del efecto de la voluntad expresa de manera unilateral. Ya no estamos hablando de la persona jurídica, de la persona natural, sino de la persona jurídica. Entonces, los actos unilaterales se dan en el derecho sucesorio, testamentario o en el derecho de sociedades. Y los actos bilaterales son también los que se dan en los actos civiles o en su defecto en los actos de sucesiones, pero no testamentarios, como la clásica sucesión intestada, donde uno es el solicitante, pero anexa consecutivamente, por ejemplo, los documentos de las otras partes, de los otros herederos forzosos, quienes van a solicitar en conjunto el derecho correspondiente del reconocimiento como tal de los herederos forzosos sobre una masa hereditaria de, de un familiar que falleció sin dejar testamento. Pero más claramente, estos actos bilaterales se determinan en los actos que se están expresos en el libro de contratos o en el libro de obligaciones correspondientes en nuestro Código Civil. Y es genéricamente una convención. Cuando ésta tiene un contenido patrimonial y va a servir de fuente de obligaciones, deviene en contrato. De este modo, todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Estamos en lo mismo como todo hecho jurídico, todo acto jurídico es un hecho jurídico, pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico. Aunque sí toda convención, como todo contrato, es un acto jurídico, pero no todo acto es una convención o un contrato. Por lo tanto, hay que ver las determinaciones y las clasificaciones propias de cada uno de ellos. Lo interesante son los requisitos de la validez del acto jurídico. Y esto es importante considerarlo porque en nuestra demanda que veremos al finalizar este pequeño compartir académico, justamente se tienen que precisar los requisitos de la validez del acto jurídico, es decir, en qué recae lo que nosotros estamos peticionando que se declare y nulo un acto jurídico concreto, es decir, en la ausencia de alguno o de todos los requisitos de validez del mismo, que están amparados en el artículo 140 del Código Civil. Y el primero es la expresa manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad no es solo lo que está determinado, tiene un significado amplio que da cabida a la declaración, porque es la manera de dar a conocer por cualquier medio que la autorice la voluntad interna. Acá habría que ver justamente si esta manifestación de voluntad puede ser una expresión oral o escrita. Más fácil es acreditar en un procedimiento jurídico, por ejemplo, cuando la manifestación de voluntad es escrita, pero es bien difícil demostrar esta manifestación de voluntad cuando solamente ha sido oral, especialmente cuando estamos viendo contratos que pueden ser, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento, cuando estos ya han vencido el plazo escrito en un primer contrato y que después automáticamente se han considerado sin renovar o sin expedir un nuevo contrato, pero se mantiene la voluntad de las partes. Habría justamente que valer la buena fe correspondiente a ambas partes. ¿Por qué? Porque puede ser que cualesquiera de ellas pueda tomar una acción contraria ante la ausencia de un documento de manifestación de voluntad escrito. Por ejemplo, el arrendador puede solicitar que se desaloje a este inquilino
porque está en la condición de ocupante precario porque el documento ya se ha vencido. Pero si ha pasado un tiempo determinado y el arrendador no ha hecho valer ningún mecanismo legal previo, entonces se sobreentiende que la manifestación de voluntad ha sido oral en cuanto a mantener o extender ese contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Pero habría justamente ya que dentro de un proceso correspondiente determinar mediante los medios probatorios, documentales y testimoniales fehacientes para hacer valer esa manifestación de voluntad. Asimismo, también tenemos la capacidad. Y esta capacidad la hablamos en cuanto al goce y en la capacidad de ejercicio. Ahora, acá hay que hacer una aclaración porque esta determinación, este requisito, por ejemplo, de agente capaz, no es que haya sido derogado en su amplia manifestación, sino que está planificado en la ley correspondiente, por ejemplo, de los curadores y en casos específicos de las figuras de los apoyos y salvaguardias. También tenemos el objeto, que son los derechos y deberes u obligaciones que se van a dar dentro de esa relación jurídica, que todo acto jurídico crea, regula, modifica o extingue un acto legal. El objeto como elemento esencial del acto jurídico está dando derechos y deberes integrados a la relación jurídica. Es un requisito de validez de todo acto jurídico dentro del cual quedan comprendidos los contratos, pero no solo los contratos, sino otros, como ya hemos visto en el derecho sucesorio. Por ejemplo, por ejemplo, dentro de ellos estamos viendo un objeto correspondiente que modifique, extingue, crea o regule derechos, puede ser un anticipo de legítima. ¿Por qué? Porque está creando nuevos derechos para el heredero forzoso que de manera anticipada está recibiendo el bien jurídico por parte de, del propietario correspondiente, que es el titular del predio. Entonces se está creando una nueva relación jurídica. El objeto sería crear, pero también, por ejemplo, sería modificar. Cuando vamos a modificar, por ejemplo, una cláusula contractual de, por ejemplo, de prestación de servicios profesionales, modificamos algunas cláusulas porque ya no vamos a necesitar algunos servicios o vamos a ampliar los servicios a prestar y por lo tanto podemos modificar lo pactado en ese acuerdo de manifestación de voluntades. La finalidad se da en relación a cada acto jurídico en particular, según su especie y nominación, para producir la relación jurídica correspondiente y los efectos que constituyen el propósito del o de los celebrantes del acto. Claro, porque estamos manifestando de que puede ser unilateral o bilateral y los que le asignen el ordenamiento jurídico. La forma, ya hemos dicho anticipadamente, pueden ser dos, verbal o escrita. La más fácil de poder demostrar es la escrita. La verbal es más difícil, pero no quiere decir que imposible, porque tenemos justamente que esa manifestación de voluntad puede ser demostrado por medio de otros documentales u otras testimoniales que den clarividencia de que el acto jurídico realmente se ha realizado. Pero también podemos ver que un acto jurídico puede devenir fraudulento. Ustedes saben muy bien que el fraude se realiza mediante un acto jurídico real y verdadero, cuyos efectos son queridos por el fraudador. Es decir, el documento existe, pero es fraudulento. Consiste en la enajenación de bienes a título oneroso o gratuito que realiza un deudor para evitar que su acreedor pueda ejecutarlo y hacerse pago con dichos bienes, o en la renuncia de derechos, o en la constitución de garantías en favor de otro acreedor. Esto lo veremos a continuación en el
correspondiente análisis sobre la nulidad del acto jurídico. Y la nulidad es una sanción legal, la máxima sanción civil cuando el acto jurídico se celebra sin sus requisitos de validez. Recordemos que los requisitos de validez son 5 según nuestro artículo 140 del Código Civil. Manifestación de voluntad. Cuando hablamos de agente capaz, estamos especificando claramente para la capacidad absoluta, porque la capacidad relativa está determinada por la ley de los apoyos y salvaguardias y, en caso extremo, por la ley que determina derechos a los curadores. También tenemos, por ejemplo, agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y que guarde la forma correspondiente de acuerdo a ley. Esos son los 5 requisitos de validez que determinan que un acto jurídico es lícito. La ausencia de estos requisitos determina su nulidad o cuando se celebra con perturbaciones o distorsiones, puesto que lo que priva de su existencia, validez y eficacia. La causal de falta de manifestación de voluntad es cuando ciertas partes en el negocio, personas físicas únicas como un vendedor y un comprador, no la prestó una de ellas, o si el negocio era unilateral y no la prestó el sujeto que debía celebrarlo. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de una nulidad de acto jurídico porque se ha hecho una venta de un bien ajeno. O si el negocio, una de las partes está constituida por varios sujetos y no lo prestan todos ellos. Por ejemplo, lo mismo que nos indica el octavo pleno casatorio, cuando estamos ante una figura de una sociedad de gananciales y el contrato de compra-venta, por ejemplo, que es un acto jurídico, no la realizan ambas partes de la sociedad de gananciales, el acto jurídico no solamente deviene en nulo, sino solamente debe ser restituido a su real propietario, sino que se le debe dar una indemnización a este por la mala fe que se ha tenido en querer vender un bien sin la manifestación clara de la voluntad de las partes que están constituidas por varios sujetos. Que también no solamente hablamos de una sociedad de gananciales, también podemos hablar de una sociedad, por ejemplo, anónima abierta, de una sociedad anónima cerrada, o de la manifestación de un acuerdo en donde no han firmado todo el directorio o toda la junta o todos los accionistas y se ha realizado un acto jurídico, este deviene nulo porque era necesario justamente la manifestación de la voluntad de todos los que son parte del derecho correspondiente del bien que se va a o vender o ceder o donar, entre otros. La causal de incapacidad absoluta justamente es ese inciso 2 que estamos interpretando, pero que hablamos solamente de la capacidad absoluta exigida al sujeto, que declara que la incapacidad absoluta hace nulo el acto jurídico, pero está referida a la incapacidad de ejercicio y requerida a los incapaces absolutos que precisa el artículo 43 del Código Civil. Caso contrario, si existen incapaces relativos, estos estarán determinados por la curatoria o también por la figura de los apoyos y salvaguardas. La causal de imposibilidad física del objeto supone la imposibilidad de la existencia de la relación jurídica a la que se quieren integrar los derechos y deberes nacidos del mismo acto jurídico, cuando se pretende transferir el derecho a una persona ya fallecida o constituir un negocio real sobre una cosa inexistente. Es decir, cuando estamos ante la imposibilidad física del objeto, porque el objeto no existe, no se puede vender algo que no existe o que todavía no ha sido concluido, que está solamente en proyecto. Esto es una causal de imposibilidad física, pero también tenemos la causal de imposibilidad jurídica,
cuando supone que estos derechos y deberes integrados a la relación jurídica están fuera del marco legal. Por ejemplo, cuando se está tratando de hacer justamente un negocio de un tráfico de lo que está prohibido, por ejemplo, la venta de los bienes del Estado. Eso, si se hace una venta de un bien del Estado que está constituido como patrimonio nacional, este deviene en la causal de imposibilidad jurídica. Asimismo, cuando se está tratando sobre un tráfico, por ejemplo, de personas, de blancas, también estamos ante una causal de imposibilidad jurídica porque está no solamente no permitido, sino prohibido por ley y por lo tanto, existiendo una sanción ante este tipo de delitos, si se realizase, automáticamente este acto jurídico ha devenido en nulo por la causal de imposibilidad jurídica del acto. También tenemos la causal de ilicitud de la finalidad. La ilicitud de la finalidad se determina cuando la manifestación de la voluntad no se dirige a la producción de efectos jurídicos que puedan recibir tutela jurídica, pues la intención evidenciada de los celebrantes del acto jurídico es contraria al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando una de las partes hacen convenio para hacer un acto jurídico aparente de compra-venta, por ejemplo, en donde no se quiere realmente hacer ninguna venta ni ninguna compra. Por eso es que cuando se hacen este tipo de actos, ahora los notarios están pidiendo que se muestre el documento del pago del bien, del justo pago. ¿Por qué? Porque mayormente cuando no se acredita el pago, solamente se señala de que la persona ya recibió, el comprador ya recibió el bien, el vendedor ya recibió el dinero pactado, el justiprecio por la transferencia de ese bien sin un documento puede caer en causal de ilicitud de la finalidad. Por lo tanto, ahora los notarios que están queriendo dar fe de ello piden el documento que sea una carta, un pagaré, una letra de cambio, un cheque, un voucher que acredite que se ha hecho la transferencia para evitar la causal de ilicitud de la finalidad. Asimismo, tenemos la causal de simulación absoluta, cuando no se ha dado la existencia del acto jurídico, sino una simple apariencia. Es decir, cuando solamente se ha hecho un acto jurídico simulado. Por ejemplo, cuando también se hace una donación o un anticipo de legítima, pero no con la finalidad de crear o regular nuevos derechos de una relación jurídica, sino con la finalidad de quitar más hereditaria a herederos forzosos. Entonces también estaríamos ante una causal de simulación absoluta. Estamos también ante la causal de inobservancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Es decir, cuando se realiza un acto jurídico que no cumple con los estándares solemnes o las formalidades de acuerdo a ley, pueden estos justamente devenir en causal de inobservancia de la forma. ¿Por qué? Por ejemplo, la clásica, cuando estamos en derecho de familia, se hace la manifestación, se puede dar un contrato sobre una pensión de alimentos de manera que, por ejemplo, una de las partes, el progenitor, solamente dé de manera única un monto elevado, pero por única vez una pensión de alimentos. Para otras jurisdicciones, como el common law, sí se podría realizar, pero en nuestro sistema romano jurídico germano no está permitido, porque devendría en causal de inobservancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. La declaración de nulidad por ley. Si bien es cierto, el acto jurídico, cuando no cumple con los 5 requisitos que prescribe la ley, es nulo per se. Pero para
actuar dentro de cualquier derecho legal, es necesario que haya una declaración de nulidad por ley. Quiere decir que haya una sentencia que declare que ese acto jurídico, cualesquiera que fuera, que no haya cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 140 del Código Civil, tiene que haber una sentencia que declare que ese acto jurídico es nulo. Por eso, nuestra competencia jurisdiccional indica que no basta con la declaración per se de la nulidad, sino que esa declaración per se de la nulidad sea corroborada por ley. El acto jurídico de bien anulable justamente se deduce esa nulidad relativa cuando reúne los elementos esenciales o los requisitos de validez. Eso es lo contrario, por ejemplo, al acto jurídico nulo. El acto jurídico nulo no reúne los elementos esenciales, pero el acto jurídico anulable sí los reúne. Es eficaz, pero adolece de un vicio solicitado por una de las partes y podría devenir en nulo. El acto anulable como el nulo se concretizan por las mismas causales previstas en el Código Civil. Y lo que sí nos puede ayudar mucho son las penúltima y el antepenúltimo plenos casatorios civiles, el octavo y el noveno. Si bien es cierto, existe también el cuarto pleno casatorio civil, pero este ha sido mejorado por el noveno pleno casatorio. Por lo tanto, como ha sido mejorado y superado, vamos a enfatizarnos en el octavo y noveno plenos casatorios civiles. En el octavo ya hemos hecho referencia que cuando estamos hablando de la venta de inmuebles de uno de los cónyuges realiza la venta de un bien inmueble que pertenece a la sociedad de gananciales sin la participación del otro cónyuge que es miembro de la sociedad de gananciales, entonces estamos ante un acto jurídico nulo. Por lo tanto, ese acto jurídico de bien en nulo, el bien debe ser restituido a la sociedad de gananciales, se debe no solamente devolver el justiprecio pagado de manera de buena fe por el comprador presunto, aunque también existen casaciones que indican que podría tentarse la buena fe del comprador porque un comprador debe analizar que el bien que va a adquirir cumpla con las formalidades de ley. Y esto es posible. Se puede demostrar también la mala fe y puede ser hasta determinado como una nulidad, un acto jurídico nulo porque ha habido una simulación de compra-venta, toda vez de que existe casación, jurisprudencia que indica claramente que el comprador, si no ha demostrado su buena fe, se presume que ha obrado de mala fe porque ha tenido que tomar conocimiento que el bien que iba a adquirir era realmente de propiedad absoluta del vendedor. Y esto es posible porque basta con ir a registros públicos para poder darnos cuenta de que si realmente el bien pertenece a este vendedor. Entonces, ahí nos evitamos que se acredite una mala fe y se devenga en un acto jurídico simulado. Pero de manera general, si el comprador ha hecho una compra, valga la redundancia, sobre un bien, pero uno de los cónyuges de quienes era parte este bien como sociedad de gananciales no ha participado, el octavo pleno casatorio nos indica de que este acto jurídico deviene en nulo. Y el noveno pleno casatorio civil nos va a hablar ya no del acto jurídico per se, sino de la nulidad del acto jurídico, pero de oficio. Es decir, la declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio o de un acto jurídico puede producirse en cualquier proceso civil de cognición. Claro, porque estamos hablando de que un proceso de nulidad de acto jurídico es un proceso de conocimiento. Siempre que la nulidad manifiesta del referido acto jurídico guarda relación directa con la solución de la controversia y que previamente se haya promovido el contradictorio entre las partes. El análisis de la nulidad no manifiesta, por ejemplo, ¿qué estamos cuando hablamos de nulidad no manifiesta y de nulidad sí manifiesta?
Cuando estamos hablando de una nulidad manifiesta, por ejemplo, en un proceso de desalojo, nosotros interponemos en la demanda de desalojo por ocupación precaria y podemos señalar de que tenemos un acto jurídico también nulo. La pretensión no es que la sentencia determine si el acto jurídico es nulo o no es nulo. Por eso no estamos ante una nulidad manifiesta. ¿Por qué? Porque esta nulidad, sea no manifiesta o manifiesta, no es parte del petitorio y el juez no va a mencionarse en la sentencia sobre un proceso de nulidad cuando solamente se ha indicado como un medio probatorio que para este proceso de desalojo por ocupación precaria, el demandado o los demandados cuentan con un acto jurídico nulo. No estamos pidiendo de que se declare la nulidad. Por lo tanto, este proceso, el juez pondrá en autos al demandante de que lo correspondiente al acto jurídico tendrá que adecuarlo en la vía procedimental correspondiente, pero no puede declarar de oficio, por ejemplo, improcedente el procedimiento de desalojo porque se haya citado de manera expresa un acto jurídico nulo, porque el juez lo único que puede hacer sobre ese acto jurídico es indicarle a la parte que obre, actúe su derecho en la vía procesal correspondiente, que es el de nulidad de acto jurídico, pero no por ende declarará improcedente el proceso de desalojo por ocupación precaria, es decir, no calza la nulidad de oficio en un procedimiento cuando éste, aunque no esté dentro de la pretensión, no puede obviarse justamente el fondo de una pretensión particular sobre solamente una manifestación expresa que no es parte del petit. Muy bien. Una vez que ya hemos visto entonces nuestro acto jurídico como tal, vamos ahora a ver nuestra modelo de demanda de nulidad de acto jurídico. Ya ustedes conocen, tenemos las generalidades de ley, la competencia correspondiente y la jurisdicción, los datos de la parte demandante, el petitorio, que es lo que se interpone y contra quién se interpone los datos del demandado o de los demandados dependiendo. ¿Qué es lo que se solicita que se declare nulo en el presente proceso? Según nuestro modelo, como lo hemos presentado al inicio, es de la carta poder, pero puede ser cualquier otro. Y nuestra pretensión accesoria justamente son los costos y costas del proceso. ¿Qué vamos a especificar? Las causales de nulidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a determinar que este acto jurídico que nosotros pedimos se declare nulo es porque carece de estos requisitos. Y acá hemos señalado falta de manifestación de voluntad, fin ilícito, objeto, jurídica y físicamente imposible y por ser contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Fundamentos, de hecho, indicaré en primer lugar, por ejemplo, indicaré mi legitimidad para obrar sobre el bien, sobre el predio, materia del presente proceso. Segundo, presentaré el acto jurídico que solicito sea declarado nulo. Asimismo, indicaré todos aquellos mecanismos que indiquen justamente, que corroboren que lo solicitado por mi persona es demostrado que este acto jurídico es nulo. Nosotros hemos presentado al inicio por ejemplo, el informe grafotécnico, en donde se indicaba que el acto jurídico de la carta de compraventa, por ejemplo, es fraudulenta porque las firmas, tanto de la vendedora presunta, del presunto comprador y del presunto juez de paz, no eran, no presentaban las características del puño gráfico. Entonces, si no cuento con este mecanismo,
no hay problema. Presentaré como solicitud de que la parte demandada acredite, presente el original, el texto original y que de oficio se eleve a pericia grafotécnica por el juzgado. Tengo que acreditar también justamente los derechos que yo como demandante tengo sobre ese bien inmueble y porque ya he indicado anteriormente las causales en las que se ha manifestado que no cumple el acto jurídico con lo correspondiente de acuerdo a ley. Pero también tengo que acreditar, por ejemplo, y acá sí, esto es importante porque voy a señalar las causales de nulidad y esto se tiene que presentar dentro de todo escrito de demanda. ¿Por qué? Porque si yo no lo presento, el juez me va a decir, se declara inadmisible y se solicita a la parte demandante que especifique las causales de nulidad. Eso para evitar que el juez nos haga esa indicación, lo presentamos en el primer escrito y señalamos las causales de nulidad. Ya sabemos en qué nosotros defendemos la falta de manifestación de voluntad. Nosotros hacemos referencia en que no existe cumplimiento al octavo pleno casatorio porque, según el modelo que hemos visto, la presunta vendedora estaba casada y por lo tanto no se cumple con el octavo pleno casatorio porque debió existir también la firma del cónyuge y por lo tanto el acto jurídico deviene nulo. No hay manifestación de voluntad de las partes porque el bien pertenecía a la sociedad de gananciales y solamente firma uno de ellos. El fin es ilícito porque lo estamos demostrando con la pericia grafotécnica, porque se ha demostrado el fraude en tanto en los espacios en blancos, pero también en que las firmas de la vendedora, del comprador y del presunto juez de paz o de los que intervengan en el contrato de compra-venta, por ejemplo, son fraudulentos porque no corresponden con las características del puño gráfico del titular. El objeto es jurídica y físicamente imposible. Jurídicamente, ¿por qué? Porque pertenece a otro. Existe una partida de sucesión intestada, justamente, que indica que jurídicamente es imposible que esta persona haya vendido y que la otra lo haya comprado, porque la parte legal es otra. Y físicamente es imposible, ¿por qué? Porque la parte vendedora y la parte compradora no tenían derecho ni físico ni de posesión sobre ese bien inmueble. Por ser contrario a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, y estamos indicando justamente que, según nuestra pericia grafotécnica, justamente está contra las buenas costumbres y las leyes porque están utilizando un documento que aparenta cumplir con los requisitos de ley, pero que es fraudulento. Por lo tanto, no cumple con las formalidades de ley y lo que busca es justamente ir contra las leyes y el orden público. Por lo tanto, tomando en consideración lo ya manifiesto y que tenemos que señalar de que no existe prescripción en el documento. ¿Por qué? Porque si se ha demostrado, porque si nosotros no ponemos ello, el juez va a decir, ya prescrito, ¿por qué? Porque ya han pasado los 10 años de acuerdo a la ley. Sí, pero si el documento es fraudulento, quiere decir de que no tiene fecha cierta porque al haber falsificación de firmas, quiere decir que recién, con data reciente, se ha realizado y por lo tanto la fecha que está indicada ahí es falsa y por lo tanto el proceso no ha prescrito. Y también sobre la figura de la indemnización, nosotros tenemos que señalar por qué pedimos ese monto correspondiente. Señalaré mi fundamentación jurídica de acuerdo a ley, como ya tenemos amplio conocimiento. La vía procedimental es el proceso de conocimiento, el monto del petitorio, justamente, la indemnización más los costos y costas del proceso, que recordemos que estamos pidiendo, por ejemplo, 10,000 de indemnización más 5,000 de costos y costas. Ya dependerá mucho de cuántos son los montos que la parte demandante se ve agraviada. Los medios probatorios
que será, en este caso, una sucesión intestada, pero puede ser un testamento, la partida registral, entre otros, cualquier documento, un contrato de compra-venta donde acredite que la demandante o el demandante es el titular del predio. El documento fraudulento, si no lo tengo, la copia del documento fraudulento, el informe pericial grafotécnico, la pericia grafotécnica que indica justamente que ese documento es fraudulento. Si no lo cuento, lo presento como medio probatorio de oficio para que el juzgado ordene que la parte demandada presente el original para que sea elevado a pericia grafotécnica. Y los otros documentos que yo pueda tener que acrediten justamente que yo estoy no solamente en titularidad, sino también en posesión del predio materia de litis. Asimismo, las actas que acrediten justamente de que se da cumplimiento al octavo pleno casatorio, toda vez de que la vendedora pertenecía a la sociedad de gananciales y que al firmar solamente ella tiene prácticamente que restituirse el bien porque no, ella no tenía derecho a hacer ese tipo de acto jurídico sin la manifestación expresa de la voluntad del otro cónyuge. Y los anexos son los mismos medios probatorios para las correspondientes de ley que ya hemos señalado, como ya sabemos, que son los aranceles judiciales y los documentos propios del letrado. Y en el primer otro sí digo, pongo los datos del letrado para que nos evitemos en un posterior escrito el apersonamiento de acuerdo a ley. Muy bien, entonces ya tenemos conocimiento de manera sucinta y general, tanto en la teoría como en la práctica de lo que tendría que ver con el acto jurídico. Agradezco nuevamente a, a nuestros amigos del Ex Academy Perú por haberme cursado la invitación a participar de este curso de invierno de especialización en Derecho Penal, Civil, Constitucional y Familiar. En este caso, conjuntamente el agradecimiento al Ex Academy Perú, al Colegio de Abogados de Cusco y por haberme invitado a compartir en esta oportunidad sobre la temática del acto jurídico. Muchas gracias.